El Señor Jesucristo revela algo extraordinario aquí. Dice, no he venido a salvar sino a las ovejas de Israel. No he venido a salvar sino a las ovejas de Israel. Mire, vamos a leerlo una vez más porque esto es muy interesante. Dice, pero Jesús no le respondió palabra, entonces se acercaron los discípulos y él dijo en el versículo 24, no soy enviado, no soy enviado. Cuando Jesús dice no soy enviado, está hablando de que el Padre lo envía, fíjese, el Padre lo envía, Dios mismo, que era en el principio, se hizo carne por la voluntad del Padre, el Padre lo envía, Jesús, Dios, era la palabra era con Dios y la palabra era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, el Hijo, Dios Hijo, se hizo carne por la voluntad del Padre que lo envió. Dice, se hizo hombre para venir a salvar. Jesús mismo define aquí, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas, ovejas perdidas. ¿Para qué perdidas? Para encontrarlas, para salvarlas, rescatarlas. Recuerda en Lucas capítulo 15 la historia, la parábola de la oveja perdida, que había 100 ovejas, se pierde una y Jesús deja las 99 ovejas y va y busca a la oveja perdida, la encuentra y la trae al redil y la restaura y se goza juntamente con sus amigos por haber encontrado a la oveja y porque la pudo traerla, pudo regresarla, pudo curarla, pudo restaurarla, pudo hacerla de nuevo de él. Y se goza con sus amigos. Esta es la parábola. Y la parábola tiene que ver con Jesús yendo a buscar al perdido. Y cuando al perdido, o cuando el perdido reconoce la necesidad de ser salvado, restaurado y devolver a su pastor. Pero las 99 tienen que ver con una expresión, con una exposición de Jesús acerca de aquellos que se creían santos y justos por cumplir la ley, lo cual era engaño y mentira porque nadie puede cumplir la ley, pero ellos se sentían justos, ellos se sentían completos en la ley y no necesitaban, según su incredulidad, su dureza de corazón, no necesitaban de un Salvador. Por eso Jesús dice, deja a las 99, a las que se creen justas, a las que se creen que pueden cumplir la ley, a las que se creen que pueden ser justificados ante Dios en el final de los tiempos, en el juicio ante Dios, para ser encontrados y hallados justos por haber cumplido la ley y vivir en una eternidad con Dios, lo cual es completamente equivocado. Nadie puede justificarse ante Dios y ser recibido en una eternidad con Dios si no reconoce su necesidad de ser salvado única y solamente por Jesucristo. Si no entiende que está destituido y que es pecador y que necesita ser restaurado, que necesita ser perdonado por la obra terminada, completa y perfecta de el único que pudo pagar por nuestras deudas y que pagó por nuestros pecados y que murió por nosotros y resucitó para justificarnos, por nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que nadie puede justificarse sin Cristo. Los únicos que pueden justificarse ante Dios son todos aquellos que se pueden justificar por la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie más va a ser hallado justificado si no tiene la justicia de Dios en Cristo. Y todo nacido de nuevo ha nacido de nuevo por causa de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, por la fe de Jesús. Así es que vemos muchas cosas extraordinarias en estos versículos. ¿Y por qué decir estas cosas? Porque la mujer, no los discípulos y mucho menos los judíos, pero la mujer entiende todas estas cosas y cree. Jesús, hijo de David, está reconociendo que Jesús fue enviado de acuerdo a las profecías y que Jesús vino a salvar y que seguramente ella podía tomar de su salvación. La mujer sabía que en Jesús habitaba el poder y el bien para sanar, el bien para salvar, el bien para restaurar. Y aquella mujer sabe que viene Jesús, sabe y conoce de Jesús, ha escuchado la palabra, ha escuchado las profecías y aunque no está en pacto,
porque no es judía, clama a Jesús y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es que aquella mujer no solo entiende las profecías, pero sabe, reconoce la deidad de Jesús y que Jesús vino a salvar. Y entonces Jesús le expone: pero el propósito del que yo haya sido enviado es venir a salvar a las ovejas perdidas de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquella mujer dice: yo necesito, socórreme, necesito tu salvación, necesito de ti, mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Aquella mujer solo necesitaba la bendición de Jesús, el poder de Jesús, el deseo de Jesús para sanar a su hija. Y Jesús le dice: no es bueno quitar el pan de los hijos para darlo a los perrillos. Jesús no dice: no es bueno quitar la sanidad de los hijos, la sanidad que he provisto para los hijos para dárselo a los perrillos. No, Jesús dice: no está bien quitar el pan de los hijos. ¿Por qué el pan de los hijos? Y podríamos también hablar de muchas cosas, pero en el pan se encuentra la virtud total y completa de Cristo. Recuerde, el pan manifiesta, representa y refleja cosas extraordinarias. Jesús es el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan está relacionado con la palabra. El pan está relacionado con la bendición de la palabra. El pan está relacionado con la provisión de Dios para suplir toda necesidad de aquellos a quien Dios ama, de aquellos a quien Dios ha dispuesto y preparado y concedido todas las cosas. Pero aquí el Señor Jesucristo está haciendo una acepción, porque no era el momento de ir a la cruz, sino que aún no era su tiempo para ir a la cruz, pero en su ministerio el Señor Jesucristo dice: a esto he venido, y aquella mujer dice: yo quiero de eso. Y el Señor Jesucristo le dice: no es correcto, el pan, que es mucho más abundante de lo que tú necesitas, está bien quitárselo para dárselo a los perrillos. Y aquella mujer dice: sí, pero de las migajas. No está diciendo que cuando los hijos desprecian el pan, no está diciendo que cuando los hijos no quieren el pan, pero está diciendo: cuando los hijos comen el pan, caen migajas y los perros pueden alimentarse de las migajas. Yo necesito al menos un poquito de tu virtud, y con eso es suficiente. Y Jesús, nuestro amado Señor, dice la Escritura que se sorprende. Dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer dice: pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dice a la mujer: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. Desde aquel momento su hija fue sanada. ¿Qué características adicionales podemos ver a la mujer? ¿O podemos ver de la mujer? Bueno, Jesús dice: su fe era grande. Ella perseveró, aún ante un aparente rechazo, y no solo de los discípulos, o no solo de las demás personas, pero del mismo Jesús. Aquella mujer sabía de la bondad, de la misericordia de Dios que representaba a Jesucristo. Aquella mujer sabía y entendía. Aquella mujer era diferente a aquel leproso que tuvo un encuentro con Jesús, y que el leproso, al tener ese encuentro con Jesús, que había venido pero estaba oculto por causa de su lepra, y había venido a Jesús, le dijo, Jesús se encuentra con él, y este hombre le dice: si quieres puedes sanarme. Aquel hombre conocía del poder de Jesús, conocía de la virtud de Jesús. Seguramente aquel leproso sabía que Jesús era
el Mesías prometido, pero no estaba seguro si Jesús tenía la intención, deseoso de sanarle. Aquel hombre era un hombre judío leproso. Aquel hombre estaba bajo el pacto de Abraham. Pero el pacto de Moisés, la ley de Moisés, lo estaba condenando, lo estaba culpando. Y aquel hombre que recibió la sanidad de su lepra no había entendido que Jesús era el Salvador, que Jesús venía a justificarnos, que Jesús venía a librarnos de la maldición de la ley, que Jesús venía a pagar por nuestros pecados. Por eso aquel hombre dice, si quieres, si deseas. Y Jesús dijo, quiero, sé limpio, y lo sanó. Pero yo estoy seguro que si Jesús pasa de largo y no le hubiera hecho caso a este hombre no hubiera seguido a Jesús. Estaba siendo condenado, estaba atrapado por la maldición de la ley, por su pecado. Pero Jesús no lo rechaza, porque Jesús sabe que Él es un israelita, que Él es un judío, y Él vino a salvar y sanar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso todos los pecadores venían a Jesús. En Lucas capítulo 16, dice el Señor Jesucristo, venían los pecadores y Él les hablaba. Les habló de la parábola de la oveja perdida, les habló de la parábola de las 10 dracmas, les habló de la parábola del hijo pródigo. Todos los judíos pecadores que no eran religiosos y que sabían que estaban condenados y que estaban viviendo en maldición, venían a Jesús y eran restaurados, eran sanados, eran tocados por el Señor. Pero aquí esta mujer, que no estaba en pacto porque no era del pacto de Abraham, perseveró. Y aunque aparentemente recibió un rechazo, pero mire la sabiduría de la mujer. Aquella mujer conocía las Escrituras y aquella mujer sabía lo que tenía Jesús y aquella mujer sabía la necesidad urgente de su vida para su hija y no quería buscar ninguna otra opción. No estaba, no estaba considerando ninguna otra opción. Esa mujer, ella tenía un objetivo y era obtener de Jesús la sanidad de su hija. E insistió, e insistió, e insistió. Y después cuando Jesús se manifiesta a ella con sabiduría, que esa sabiduría vemos que es la fe de la mujer, porque Jesús le dice, grande es tu fe. Grande es tu fe. Porque no solo aquella mujer habló unas palabras diciendo que de los perrillos se alimentan de la comida de los hijos, sino aquella mujer entiende, Jesús, hijo de David, del linaje de David, conocía las profecías. Ahí empieza a caminar la fe. No es la fe solamente de la expresión de los perrillos y que los perrillos pueden comer del alimento que cae de la mesa de los amos, de los hijos, sino que la mujer empieza a creer acerca de las profecías. La mujer empieza a creer acerca de que Jesús tiene misericordia, no paga conforme a nuestros hechos. Jesús vino a perdonarnos. Aquella mujer entiende que hay una diferencia entre el pueblo de Israel, pero seguramente aquella mujer sabía la bendición que se iba a extender para los no judíos. Algo estaba sucediendo con aquella mujer, que aquella mujer estaba siendo grandemente atrapada por una convicción. Y entonces la mujer puede encontrar la respuesta a lo que ella necesitaba en Cristo Jesús. Mire, por último, vamos a leer lo que la palabra dice en Hebreos. Y con esto terminamos. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, aquello que la mujer sabía seguramente,
Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Antes habló a los profetas y hablaba a través de la ley y de la bendición de Abraham, pero del pacto de la ley a través de Moisés, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo, la abundancia de gracia y del regalo gratuito de su justicia, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y en Efesios capítulo 1 dice que Dios nos ha bendecido grandemente, y en Efesios capítulo 2 dice que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Así es que es importante hoy más que nunca que nosotros no solo observemos a la persona divina de Jesús, pero que nos mantengamos firmes en la palabra, conociendo la palabra, entendiéndola, creyéndola correctamente, declarándola, porque necesitamos permanecer en la fe y tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, para mantener una comunión, no solo con su palabra, sino con el Salvador, con el Señor, con el dador de vida, con el que ha suplido toda necesidad, porque nos ha concedido todas las cosas en su obra terminada, completa y perfecta, y nos ha dado su Espíritu Santo para que sepamos lo que Él nos ha concedido en su amor, en su gracia, en su bondad. Gracias, Padre, te damos porque tú eres bueno. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.